Aló, bienvenidos a este su espacio de abogados Lima Metropolitana. Hoy día vamos a seguir hablando sobre casos reales de juicios. La otra vez hemos hablado ya de la reducción de alimentos, lo que pasa en la realidad, cómo copian, planchan demandas, modelos de demandas de internet, ¿no? Que así no se hace, ¿no? Ahora vamos a hablar sobre un caso de la Corte Suprema, sobre nulidad de acto jurídico que tiene que ver con propiedades. ¿Qué tienes que hacer para comprar una casa, para vender una casa y que después no tengas problemas? Que después la Corte te diga, no, un momentito, tienes que salir de ahí. No, pero ya la compré, no, tienes que salir de ahí, ¿no? Después de unos años ya la Corte te pide que te vayas. ¿Por qué? Porque no has elaborado bien, no has tomado la debida diligencia para celebrar tu contrato. Si vas a firmar un contrato, tienes que buscar un abogado, ¿no? Si vas a pagar más de $10,000 por una casa, ¿no? No es mucho más. Mínimo, separa de eso alguito y págale un abogado, pero un abogado que te vea el caso y que te diga todo está en regla. Y que el abogado mismo investigue y te diga todo está en regla, para que después no haya problemas. Si no lo haces, puedes padecer los mismos problemas que tienen todas estas personas, estos ciudadanos que tienen que regresar a la casa que han comprado por una orden de la Corte Suprema. Tengo 288 páginas de casos parecidos. Aquí, el Diario Oficial del Peruano, página oficial del Estado, que habla de estos casos, más de 50 casos, y sigue aumentando, ¿no? De gente que compra las casas y ocurre después un problema y tiene que devolverlas. ¿Por qué? Porque no ha buscado un abogado para que le asesore verdaderamente y le diga, cuidado, eso mejor no lo compres, puede causarte tal problema. Si lo vas a hacer, pide tal documento, o si no, tramitamos ese documento si es viable jurídicamente. Si no es viable jurídicamente, no se puede inventar cosas, todo tiene que ser legal, lícito, ¿no? ¿Por qué? Porque así es como se vive en una sociedad, ¿no? Aquí hay un pequeño problema, ¿no? Acá, en el caso que te voy a comentar, no es que hayan hecho algo mal, no es tanto así, sino que a veces, por falta de asesoría, simplemente firman por una cuestión de informalidad, ¿no? Es una mezcla entre la formalidad y la informalidad. La formalidad del documento que se ingresa, todo eso, y la informalidad de actuar sin las formas posibles, sin las formas necesarias para ver el caso. Entonces eso es lo que al final genera el problema. Por eso tienen que ser asesorados de un abogado para comprar terrenos, para comprar autos, otras personas tienen que asesorarse bien. Algunos lo hacen, no hay problema, no, bueno, todo bien, pero muchas veces no es así. ¿No? O sea, cuando tú ves alguna cosa de sospecha que no te cuadre bien, consulta a un abogado. Ya sabes, 967-212-476 es nuestro WhatsApp. Ahí nos puedes nos puedes pedir consulta, ¿no? Puedes colocar tu consulta ahí, 967-212-476 WhatsApp. Ya, vamos a hablar del caso. Este es un caso que ocurrió en Puno. ¿Y qué sucedió? Es una nulidad de acto jurídico por compra y venta de propiedades, ¿no? Nulidad de acto jurídico es que voy a pedir la nulidad de un acto legal de derecho, por el cual una persona ha ejercido, ha creado un derecho, ha modificado, ha extinguido un derecho, cualquiera de esas. Una persona ha dispuesto de un derecho que tiene, pero me ha afectado a mí, y yo tengo que pedir la nulidad. ¿Por qué? Porque al usar su derecho, ha usado más de lo que debía, o lo ha usado más de lo que debía, y bueno, me está afectando. Tengo yo que pedir una nulidad de acto jurídico. Esa es la demanda de nulidad de acto jurídico. ¿Qué sucedió? Sucedió que una señora vendió una casa sin avisarle al esposo, ¿no? Lo vendió un matrimonio, ¿no? Tenemos el matrimonio A y el matrimonio B. El matrimonio A es una señora, vende la casa al matrimonio B y no le avisa al esposo. La esposa del matrimonio A vende la casa al matrimonio B y no le avisa al esposo. Ese es el caso, ¿no? Ahora vamos a ver los pormenores del caso. En los pormenores del caso, ¿qué sucedió? Se ventilaron muchas cosas, muchos discursos,
muchos argumentos, pero al final papelito manda. Por eso cuando firmas un papel de vender una casa, consulte a un abogado. Tu abogado le tiene que ver los datos. Acá yo tengo que estar verificando los papeles y decirle, un momento, acá hay un problema, ¿no? Acá hay un problema. Y le explico, le explico. No es que cosa de que ya hago la minuta en una plantilla, toma esta tu minuta. No es así. No. Un abogado no es un abogado de planches, de plantillas, de sacar modelos por internet y planchar. No, entonces ¿para qué estudies? No. Tengo que revisar los títulos, valorar los documentos y hacer mi propia calificación como abogado. Después el notario hará también su propia calificación como abogado. Esperemos que lo haga. Y después el registrador ya hace su propia calificación como abogado. Y ha llegado un momento en el cual son más rigurosos que el mismo notario, que el mismo abogado, que el mismo notario que hace la escritura pública y que el mismo abogado que redacta la minuta. Muchos registradores son mucho más rigurosos. Esperamos que lo sigan siendo. Es lo que esperamos, ¿no? Entonces, eso es lo que ha pasado. La señora vendió la casa, ¿no? Vendió el terreno, vendió el inmueble, ¿no? Y una vez que el hombre se enteró, el esposo se enteró, hizo su demanda y tuvo todo un viacrucis ese proceso, ¿no? Primero se declaró fundada en primera instancia por el juez, después apelaron, sube la sala lo declara infundado y después van en casación a la Corte Suprema y la Corte Suprema lo declara fundado. El señor tiene la razón, lo han vendido sin su permiso, así que este matrimonio B que ha comprado, devuelve la casa. Así es. Eso es lo que ha pasado. ¿Te das cuenta? Entonces, eso es lo que ha pasado, ¿no? Esto es del año 2015. La casación es del año 2015. El juicio es de mucho más atrás, ¿no? ¿No? La misma casación es del 2015, ¿no? Y ya se ha visto, lo vendieron en el 2006, de fecha, ¿no? 2006 vendieron la casa, ¿no? Demandaron, el señor demandó, ¿no? En 2015 la Corte Suprema recibe la casación, ¿no? 2015 la Corte Suprema ha recibido la casación y en enero de 2017, el año pasado, la Corte Suprema resuelve la casación. 2015, en dos años se demoró la Corte Suprema para resolver el recurso de casación. Que de esta casa que se vendió en 2006. Recién en 2015 lo resolvió. Ya, para que te des cuenta, ¿no? O sea, tienes que buscar un abogado. Es importante. ¿Qué pasó acá? Pasaron varios elementos, ¿no? El señor dice bien claro, ¿no? A mí nadie me ha avisado, ¿no?, de que estaban vendiendo la casa, el inmueble que tenemos, ¿no? Nadie me ha avisado, me entero de que lo venden acá a estos propietarios, pero sin embargo yo estoy casado con ella, ¿no? Y por lo tanto este bien es un bien registral, un bien que está registrado y es un bien conyugal. Entonces, si es un bien conyugal, tiene que ser la firma de ambos, no solamente la firma de uno. Por lo tanto, todo eso es inválido. Eso es lo que dice el señor. Los codemandados que dicen. Entonces los codemandados dicen que, vamos a ver, ¿no? Vamos a ver, prosigamos. A través del contrato de compraventa ha sido celebrado con engaños, pues el precio que figura no ha sido acordado por las partes ni pagado en su totalidad, ¿no? O sea, él ya está haciendo un tema ya de simulación, o sea, cuando el señor hace su dato jurídico, usa temas que son propios de la nulidad, de la simulación, ¿no? De la simulación relativa, ¿sí? ¿No? La nulidad es simulación absoluta, la anulabilidad es simulación relativa, ¿no? Dice que el precio no ha sido pagado, o sea, han simulado, dice. Cuando él habla de esto, se han simulado. Entonces, ¿qué hace? Como le relata la demanda de esa manera, confunde al juzgado. O sea, parece que de repente han hecho también un planche de demanda. Han confundido al juzgado.
O sea, el señor no se ha enfocado bien en sus causales de nulidad de acto jurídico. Y esto es algo muy común. Muy común. 90% de casos que he visto no se enfocan bien en nulidad de acto jurídico. El cliente no tiene la culpa. El cliente no está obligado a estudiar acto jurídico en la universidad. En la universidad el curso de acto jurídico es requisito para que lleves todo el derecho civil posterior. Si no pasas acto jurídico, no pasas obligaciones, no pasas indemnización, no pasas contratos, no pasas propiedades reales, derechos reales. No pasas, tienes que pasar acto jurídico y recién puedes ver todo lo demás. Así que tienes que estudiarlo bien. Desgraciadamente no es así. O sea, es una cuestión ideal, desgraciadamente, ¿no? Entonces, este señor usa términos, el esposo que ha sido burlado acá, usa términos propios de la anulabilidad, pero sin embargo pide nulidad. Eso hace que se confunda el juez, ¿no? Eso hace que el juez se confunda, ¿no? Después usa otro término propio de la nulidad, que es ausencia de manifestación de voluntad, o sea, el punto 1, ¿no? Manifestación de voluntad. ¿Por qué? Porque hacer un bien conyugal tiene que estar la firma de ambos. Habla de simulación absoluta por haberse aparentado la celebración de una compraventa de derechos y acciones cuando en realidad se ha vendido la totalidad del inmueble. Ella está vendiendo todo el inmueble en realidad. O sea, ella en el papel está vendiendo todo eso, pero él dice no, está vendiendo solo su parte de ella. No tiene sentido. No tiene sentido. Aquí no tiene sentido. O sea, como no. No tiene sentido. Aquí el acto jurídico es muy claro. Ella está vendiendo todo el inmueble y el bien es conyugal. Ella no tiene derecho a vender todo el inmueble, a vender lo que no es de ella. Otra cosa más, el bien conyugal es un bien indiviso, o sea, es de los dos, uña y carne, o será una sola carne. Ese es el bien conyugal. No es que la mitad tú la vendes, ella puede vender la mitad, el señor puede vender la mitad. No es así. Solamente lo pueden vender si ambos separan sus patrimonios, separan el patrimonio conyugal, lo dividen. Recién ahí ella puede vender la mitad del otro, pero mientras estén casados nadie puede vender ninguna mitad. Se vende todo completo porque la propiedad es una sola y es uno solo el titular. El titular es el matrimonio. O sea, la cosa, pero acá el demandante está usando otra lógica, ¿no? El esposo, ¿no? Una lógica que va en contra de estos presupuestos propios. Es por eso que confunde al juzgado. ¿Qué pasó con la señora? La señora cuando vende eso dice que ella solamente firmó una promesa de venta, o sea, una especie de contrato preparatorio, ¿no? Es un contrato preparatorio, un contrato previo, después ya lo iba a vender, ¿no? Y ya iba a regularizar todo y todo eso ya. Pero documentalmente, como dice la Corte Suprema acá, posteriormente estoy leyendo, no está sustentado su argumento de ella. Ahora, lo que dice Fortunato y doña Estefanía, el matrimonio B, el matrimonio que compra, ellos dicen que no participó en él, dicen que estuvo presente, que el esposo, a quien han burlado vendiendo su bien, vendiendo el bien conyugal, que el esposo asintió que se venda, ¿no? Asintió que se venda, y dicen que ella figuraba sola en registros públicos como propietaria exclusiva, ¿no? Y que el esposo ya sabía de eso, ya estaba enterado, ¿no? Y que estuvo presente cuando la señora firma. La señora firma esa compra-venta, que según la señora es promesa de venta. O sea, ya es una confusión, hacen toda una confusión, ¿no? Cuando la señora firma eso, el esposo estaba ahí. Si el esposo vio, ¿qué se queja? Eso es lo que dijo el matrimonio que compra el bien, ¿no? Pero documentalmente, ni lo que dice la señora, la esposa que vende, ni lo que dice el matrimonio que compra, está válidamente documentado. O sea, se han defendido simplemente con dichos para confundir, que al final terminan confundiendo al juzgado. No ayudan a esclarecer el asunto. Por eso a veces los jueces se confunden, ¿no? Desgraciadamente es así, ¿no? A veces es así, ¿no? O sea, con esos argumentos crean confusión en el juzgado y no ayudan a aclarar la situación. Lo importante es aclarar el asunto, qué fue lo que pasó, y según eso tomar una decisión, ¿no? Eso es lo importante, ¿no? Entonces, ¿qué pasó acá? ¿No? En la sentencia de primera instancia, claro, la declaran fundada la demanda,
Este, es- ¿Por qué? Porque aparece en la partida registral que es un bien social de la sociedad conyugal, ¿no? Entonces con eso, con esa partida registral que dice es un bien social, entonces no queda de otra, pues. No queda de otra, es un bien social. Se supone que si estaba en la partida registral, que es un bien del matrimonio, tuvo que firmar el matrimonio, no solamente una esposa. Y los contratantes, este matrimonio que compra el terreno, que le compran a la señora, ¿no? Ellos debieron contratar un abogado y este abogado debió ir a los registros públicos y decir, oye, por si acaso señor y señora, señor y señora, este bien es un bien de un matrimonio, así que tienen que estar ambas firmas o si no el documento no es válido. Tuvo que explicarles y tuvo que decirles, no es cosa de ir y solamente firmar. Ese fue el error del matrimonio B, el matrimonio que compra, ¿no? Entonces, eso es lo que dice el juez de primera instancia, dice eso, constituye un bien social, ¿no? Que la codemandada solo podía haber transferido válidamente con la participación de ambos cónyuges, o sea que era necesario la firma de ambos cónyuges para poder transferir eso. Ella no puede transferir su mitad, tampoco, mucho menos ella puede transferir su mitad con un contrato compraventa. Eso también sería inválido, ¿no? ¿Por qué? Porque no está disuelta la sociedad de gananciales. Los bienes del matrimonio no están disueltos para que se partan mitad mitad. Eso es cuando ya no hay bien social, cuando ya no hay matrimonio, se lo parten. Pero mientras haya, es uno solo. Es uno solo. Entonces en el registro público dice, aparece eso, ¿no? Aparece eso, ¿no? Entonces por eso, ¿no? El juzgado le da la razón al señor, ¿no? Le da razón al señor. Entonces esto es ilícito, dice, ¿no? No hay manifestación de voluntad de la gente. ¿La gente cuál es? La gente que vende el bien social es el matrimonio, la sociedad de gananciales formado por esposo y esposa. Ese es el agente que es dueño del bien social. Por lo tanto, necesita la firma de esposo y esposa para que haya un agente capaz. Y eso no está, solamente está de una, no está del otro. Por lo tanto, es inválido, ¿no? Y sí, es algo ilícito. ¿Por qué? Porque lo hacen a espaldas del esposo, en desmedro de los derechos de la sociedad conyugal, que está formado por esposo y esposa, y en este caso del esposo, en desmedro de esos derechos. Entonces dice, y como este matrimonio B ya estaba viviendo en este predio, en esta casa, el juez le dice, salgan de ahí, tienen que regresarle eso acá a la sociedad conyugal, sobre todo al esposo, ¿no? que está burlado. Una cuestión de justicia. Entonces, ¿qué sucedió? Sucedió que tuvieron que apelar eso, ¿no? Todavía apelaron, ¿no? Pero ¿quién apela? Apela el esposo del matrimonio que compra, ¿no? Él dice que no se ha valorado los medios probatorios, ¿no? La escritura pública de aclaración y confirmación. Dice que hay una escritura pública de confirmación y aclaración donde la señora dice que es divorciada, ¿no? Y la partida registral dice aparece como soltera, lo que se corrobora con las declaraciones de parte y testigos. Aquí falló. ¿Por qué? Porque con declaraciones de parte y declaraciones de testigos no puedes decir que una persona es soltera o es casada. No, eso lo dices con el registro civil. No es una persona la que va a decir si es soltero o casado. Va a ser el mismo registro civil, el mismo padrón de ciudadanos, el que va a decir si es soltero o casado. Tu estado civil, RENIEG, registro del estado civil. Registro Nacional de Identificación y Estado Civil. Ese es RENIEG, es el que dice tu estado civil, no un testigo. Y aquí este señor, cuando apela, dice, los testigos dicen que es soltera por si acaso. ¿Y tú le crees? Él mismo está dando manotazos al abogado. Ese no es una buena defensa. No ejerció una buena defensa y no tenía mucha defensa que ejercer tampoco, porque los hechos eran muy evidentes, ¿no? Y dice que en la escritura pública de aclaración y confirmación ella declara que es divorciada, pero eso no vale. No vale que la esposa que vende el terreno a espaldas del esposo diga que es divorciada, no vale. Tiene que presentar su documento que diga que es divorciada, un título sacado o de una municipalidad a través de un divorcio express, como le dicen, o una sentencia judicial debidamente confirmada y ejecutoriada del Poder Judicial.
y que haya sido ejecutada en el registro civil, inscrita en el registro civil, ¿no? Pero mínimo la sentencia que diga que está divorciada, ¿no? O la resolución administrativa que diga que está divorciada, la resolución administrativa municipal. Mínimo con esos dos, uno de esos dos puede comprobar, acreditar que está divorciada, no con una declaración de dicho. No, pues el estado civil no se corrobora con el que yo digo, ¿no? Yo digo y te lo pongo en un documento, un documento público de testimonio, pero con la forma material y testimonial. Así no se hace. Está pésimo, ¿no? O sea, esta salidita que le han hecho es una salidita pésima. Le han sacado plata al pobre señor, al apelante, al esposo del matrimonio que compra. Parece que con esto de la declaración testimonial, parece que le han sacado, le han hecho gastar por gusto. Le han hecho gastar por gusto, ¿no? Porque con eso no va a ganar, ¿no? Y no ganó, pues, ¿no? Y no ganó. Entonces, ¿qué sucedió? Llegó a la segunda instancia, a la sala, ¿no? Y la sala, ¿qué cosa dice? La sala revoca la sentencia y la declara infundada, ¿no? Declara infundada la sentencia. ¿Qué le dice? Como este señor, el demandante, el esposo que había sido burlado, como acabamos de decir, no expresaba muy bien algunas cosas de la demanda, sino que parecía más bien como si estuviera pidiendo anulabilidad en vez de nulidad, o sea, otra figura, otro tipo de pretensión, ¿no? Entonces el juez también como que se confundió, ¿no? A veces es así, o sea, no nada perfecto, y sobre todo cuando el demandante o la parte litigante no ayuda mucho a esclarecer el asunto y más bien lo enreda. Muchas veces los jueces se confunden, o sus proyectistas también, ¿no? O sea, ese es uno de los problemas que hay, ¿no? Siempre hay que estar alertas también, ¿no? Pero no creo que el juez lo haya hecho de mala fe, no lo ha hecho de mala fe, para nada, simplemente que con esta forma como tienen de enredar las cosas y de confundir, es muy probable que lograron confundir a la sala. Entonces la sala declara infundada la demanda. Declara infundada la demanda porque los mismos litigantes no se expresan bien. Los abogados de los litigantes no expresan bien la demanda, ni van a su punto. Entonces ocurren estas confusiones. Estas cosas son sencillas y muy claras, como acabamos de ver en los anteriores videos. Son muy claras. Agarra y dice, no, esto debió ser anulabilidad, ¿no? Anulabilidad porque él podía disponer, ya empezó otra vez, ¿no? Que no configura un supuesto de nulidad, sino de ineficacia, o sea, anulabilidad de acto jurídico, ¿no? O sea, solamente tiene que ser ineficacia respecto al esposo, no una nulidad de todo el acto administrativo. Y aquí ocurre otro problema, en verdad es nulidad, ¿no? Era nulidad, ¿por qué? Porque la señora no puede disponer ni siquiera de su parte. Sin embargo, la sala tuvo otro criterio diciendo que sí se podía disponer la señora de su parte, lo cual es falso. Lo cual es falso, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué pasa? Agarran y van a la casación, ¿no? En la casación, en la casación agarran y la sala responde. La sala dice lo siguiente: un momentito, ¿qué sucede acá? Aquí ellos cuando compran la casa lo compran como esposo. Exacto, lo compran como esposo la casa, y esto debió estar en conocimiento de los compradores, por lo tanto, qué mala fe. Lo compran como esposo, la casa la adquieren, ¿no? O sea, se les adjudica como esposos, ¿no? Como una sociedad de gananciales. Está bien clarito. El mismo documento dice que la señora tiene condición de casada con el esposo, ¿no? con el demandante, ¿no? Y la misma sentencia en primera instancia lo dice. Por lo tanto, ese bien es ganancial. Si la misma adjudicación con la cual el matrimonio A, el matrimonio donde está la esposa que vende, la misma adjudicación que les da a ellos la propiedad dice que son casados, es lógico que ambos tienen que firmar. O sea, de plano ya lo agarra y dice, por si acaso en el registro público aparece también, ¿no? En el registro público, ¿no? Aparece que están casados también. O sea, todo lo que han dicho antes los compradores se desvirtúa por el registro público. ¿Por qué no fueron al registro público y compraron? ¿No? Entonces, aquí es donde puede pensarse que ellos han actuado de muy mala fe para comprar.
Pues eso es lo que dice la sala, ¿no? ¿No? Aquí ya no todo de muy mala fe, o sea, no, acá las cosas son bien claras. El documento con el cual ellos adquieren el bien, ese matrimonio es que adquiere el bien, ¿no? de la esposa que vende, del matrimonio A, adquiere el bien, dice el documento bien claro que está casada, ¿no? Justamente con el demandante, ¿no? Y bueno, pues ¿y qué sucede? En esa escritura de compraventa que hace esta señora, ¿no? No cuenta con la intervención del autor, o sea, con la intervención del esposo, no aparece ahí, ¿no? Y la misma señora dice que es casada en el mismo contrato de compraventa. O sea, no esa aclaración que quieren poner de que es divorciada y eso no vale. Entonces, la misma señora dice en el mismo contrato de compraventa que es casada, ¿no? Así que con esa estrategia de hacer un contrato aclaratorio y decir, pues acaso no quise decir casada, quise decir divorciada, y no presentar ningún documento que lo confirme, no vale. Es más bien una forma de burlar la justicia. Es por eso que la sala se confundió, parece, ¿no? O sea, es tanto el enredo que han hecho que hasta confunden al juez, y eso está mal. Hay que decirle al juez las cosas claras y como son, para que el juez pueda impartir una justicia completamente transparente, o sea, no enturbiar la labor del juez. Entonces, eso es lo que ha pasado. Entonces, ahí ellos agarran y dicen, por si acaso, la Corte Suprema dice, ella estaba casada, firma el contrato, dice que está casada. Firma el contrato, dice que está casada. Por lo tanto, la causa aquí es una causa muy maliciosa, que pudo llamarla ilícita, dice la Corte Suprema. Por lo tanto, este bien es bien social. Y este contrato que hace la señora no cuenta con la participación de ambos cónyuges, no está el esposo acá, sino solo la esposa como vendedora. Entonces, por eso mismo, y por constar todas estas situaciones en el contrato, en la adjudicación dice que está casada, cuando ella lo vende también dice que está casada, ¿no? Por decir todo eso, ya es evidente que aquí están tratando de vender, de adquirir este bien a espaldas del esposo, ¿no? La propiedad de dicho inmueble se encontraba inscrita en la partida a favor de Dionisio y doña Rosalena, o sea, del matrimonio A. El registro está en el matrimonio A. Y ella aparece como ella cuando vende el bien, así sin pasar la voz al esposo, dice a los mismos compradores, el matrimonio B, que ella está casada. Eso está en los documentos, eso es lo que dice la Corte. Es bien claro que está en los documentos, ¿no? O sea que todos estos hechos sabiendas. Por lo tanto, esto es un fin ilícito. Y con eso es suficiente. Ya no necesito revisar si es agente o no, si es el agente capaz, ¿no? Ya no necesito. El mismo fin aquí es ilícito. Por lo tanto, está fundada y el esposo tiene la razón. El esposo a cuyas espaldas ha vendido el bien tiene la razón. Por lo tanto, la Corte Suprema falla a favor del esposo. Eso fue lo que pasó. Es toda una vía crucis, ¿no? Pero es lo que sucede. Y por lo tanto, es necesario que cuando compres un bien, cuando quieras adquirir un bien, cuando estés en las negociaciones, contrates un abogado. Mi celular, 967-212-476, es WhatsApp, puedes mandar mensajes, puedes enviar tu consulta por ese medio. ¿Ok? Tienes que consultar, porque cuando hay estos problemas, se consulta un abogado. O si no, te va a pasar todo este problema de esto que ha importunado desgraciadamente a estos dos matrimonios. ¿Sí? Te dije todos los problemas que ocurrieron, qué salidas hicieron, salidas que no sirvieron para nada, que no iban a servir tampoco, ¿sí? Y desgraciadamente pues ocurrió este problema. Estos problemas no debieron existir, no deben existir, ¿no? Para eso tiene que encontrarse un abogado para que le diga al cliente, ¿sabe qué? Este es el problema, lo podemos solucionar así, ¿no? Para que sea legal. No vamos a hacer una declaración para que ella diga que no, eso no. Tiene que ser completamente legal y tiene que servir de verdad al cliente. Bueno, ya sabes, 967-212-476, mi WhatsApp. Nos vemos en otra ocasión contándote otro caso legal de la vida real. Saludos, 967-212-476. Nos vemos.